Voy a pedir aquí a Isaí que me ponga la siguiente diapositiva. Estaba, no sé si tengas ahí algo abierto porque no veo aquí la parte de arriba. O así se ve. Ándale, mira. Gracias. Bueno, estaba buscando por ahí en internet acerca de las palabras más difíciles de pronunciar en nuestro idioma, ¿sí? En el idioma español. Eh, y por aquí me arrojó por aquí una lista ahí en internet de las palabras que se consideran un poquito más difíciles de pronunciar. Si ustedes las ven aquí, la mayoría de ellas son palabras bastante largas y por eso es la dificultad, ¿no? De poder decirlas. Según lo que leí, esta palabra, la que aparece número uno, es la palabra que tiene más letras, ¿sí? En el idioma español. Eh, y dice electroencefalografista, ¿sí? Que tiene 23 letras. Y por ahí viene, si no conocíamos eh, ese término, esa palabra, viene el significado. Dice especialista en el uso del electroencefalograma. Yo creo que las personas que trabajan en los hospitales están más relacionados con esta palabra, ¿sí? Y luego la número dos dice esternocleidomastoideo. A ver, con una letra menos, esternocleidomastoideo. Dice que es un músculo que tenemos situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza, ¿verdad? Así que todos tenemos por ahí este músculo. La número 3 dice que está relacionado un poquito con la primera, electroencefalografía, ¿sí? Que es parte también de términos que se usan en la medicina, dice por ahí, ¿verdad? Y luego la número 4 también me ha relacionado un poquito con la medicina, otorrinolaringólogo, de 19 letras. La número 5 dice desoxirribonucleico, también de 19 letras, que creo que la mayoría sabemos que tiene que ver, vamos, con las siglas que aparecen ahí, ¿no? El ADN, ¿no? De lo cual estamos nosotros hechos, ¿no? Entonces, fíjense, estas palabras, no sé si las conocíamos todas. Yo al menos conocía, parece que tres de aquí. Este, pero son difíciles de pronunciar, ¿sale? No sé si ahí por ahí alguien lo intentó mientras lo estaba viendo y como que las tengo que leer como que lento, ¿verdad? Tratando sobre todo si no las conocemos, de ir como fraseando, ¿no? O sea, cada sílaba para no equivocarse. Y estas son, según esto, las palabras más difíciles de decir, de pronunciar en nuestro idioma. En algunos otros idiomas, pues, por ahí vemos palabras algo así, ¿no? Parecidas muy largas, incluso que se nos pueden hacer más complicadas, porque vemos, por ejemplo, muchas consonantes seguidas, ¿no? En otros idiomas y por sí no hablamos bien el español, ¿verdad? A veces en otro idioma es más complicado. Hay una palabra, vamos a pasar a lo siguiente. Dicen, ¿verdad? Que una de las palabras más difíciles de pronunciar es la palabra perdón, ¿verdad? No tanto porque sea difícil en cuanto a su escritura, sino porque es difícil reconocer, ¿no? Cuando nosotros necesitamos pedir perdón
ah, y nuestro orgullo no nos deja, ¿no? Pronunciar esa palabra. Y yo agregaría que una de las palabras más difíciles de decir es la palabra no. Eh, Aunque es una palabra muy corta, ¿no? De una sola sílaba, dos letritas, es pues, una palabra que muchas veces y a muchas personas les cuesta decir, ¿sí? Les cuesta pronunciarla. No sé cuántos de ustedes les pase esto, ¿sí? Y no sé en cuántas situaciones ustedes se han visto este, pues impedidos a decir esta palabra, ¿no? En alguna situación. Por ahí estaba leyendo un artículo que decía que saber decir que no, saber decir que no, es una valiosa habilidad social, es una habilidad social. Quiere decir que si es una habilidad, pues no todas las personas lo poseen de forma natural, ¿sí? Quiere decir que es algo que es una habilidad, que es algo que se puede aprender, si es que no lo sabemos, si es que no podemos hacerlo. Eh, y dice una habilidad social porque tiene que ver con esta palabra o el hecho de pronunciarla con nuestras relaciones sociales, ¿no? El hecho de que nosotros digamos no va a afectar, o si no la decimos, va a afectar nuestras relaciones sociales. ¿Por qué se nos dificulta tanto a veces decir que no? Miren, hay algunos factores que pueden intervenir, como el hecho de que, por decir, cuando alguien nos pide algo, ¿sí? Si te piden dinero, eh, o si te invitan a algún lugar, si te hacen alguna petición, alguna propuesta, nosotros empezamos a pensar, ¿no? Muy dentro de nosotros, si decimos que no, si le decimos que no a esa persona, empezamos a pensar, a tener miedo a qué va a pasar si digo que no, ¿sí? Si esa persona me va a rechazar, o sea, en algún momento por decir que no, ah, o, o el miedo a herir a esa persona, ¿no? Al negarme a hacer algo por esa persona, eh, la voy a lastimar, ¿no? Se va a enojar. Entonces, todo eso ocurre por ahí pues, en fracciones de segundo y generalmente eso nos pasa a todos, ¿no? Pensamos, si le digo que no, se va a enojar, ya no me va a hablar, la voy a lastimar, sentimos ese miedo a ser rechazados, ¿no? Por decir la palabra no. También otro factor que interviene en nuestras decisiones y decir no, sí o no, puede ser nuestra misma educación, ¿sí? Nuestra cultura. En nuestra cultura parece que el decir no está mal, ¿no? Generalmente. O sea, si tú rechazas, por ejemplo, una invitación, se nos ha, por ejemplo, educado de cierta manera en que nosotros pensamos que voy a ser descortés, ¿no? Que voy a ser maleducado si digo que no, ¿no? Si alguien me ofrece, no sé, un vaso de agua, y aunque yo no quiera agua, ¿verdad? Muchas veces terminamos diciendo sí porque pensamos que es como de mala educación rechazar algo que alguien nos está dando, ¿sí? En nuestra cultura así pasa, ¿no? A veces es preferible, parece que es preferible, este, incluso hasta mentir, ¿no? O es más bien visto mentir que decir que no, ¿verdad? Y nos inventamos ahí excusas y un montón de rollo
como para no hacer sentir mal a la persona cuando le decimos que no. ¿Ah? También nuestra respuesta se puede ver condicionada por experiencias pasadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, si alguien me hace una propuesta y yo inmediatamente pienso, uy, hace como un año le dije que no a esta persona y me dejó de hablar por 2 meses, ¿no? Nomás porque le dije que no en cierta cosa. Entonces, estamos condicionados siempre por experiencias pasadas, ¿no? De cuando nosotros nos negamos a algo, empezamos a pensar este, que la situación se puede complicar si digo que no, ¿verdad? Si le digo que no a mi jefe, uy, en el anterior trabajo, pues me corrieron, ¿verdad? Entonces, eso influye también en nosotros, sí. Entre otras cosas, pues también el hecho de querer evitar como molestias o querer evitar emociones que nos disgustan, ¿no? Como por ejemplo la culpa. Ahorita hablábamos de que si yo le digo que no a cierta persona, me voy a sentir culpable, ¿no? Porque pienso que esa persona se va a poner triste o que se va a enojar. Entonces, inmediatamente me viene al pensamiento la culpa, ¿no? O sea, me voy a sentir culpable por haberle dicho que no a una persona en cierta situación. Entonces, no sé cuántos de ustedes están ahí identificando, ¿no? Que no sabemos decir que no. Ah, vamos a buscar en el libro de Génesis, ¿sí? Vamos a buscar en el libro de Génesis. Le voy a pedir ahí que cambie a la siguiente. Estamos leyendo en la lección, ¿verdad? Estamos estudiando una historia, ¿ya? Esta semana estamos estudiando la historia de José, el hijo de Jacob. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 39, vamos a buscar en el capítulo 39, vamos a leer aquí algunos versículos. Es una historia que creo que todos conocemos. No vamos a ver muchos detalles, pero esta historia precisamente es famosa, es conocida por cierta negación, ¿no? Que ocurrió en ese entonces. Dice el versículo, voy a leer en el 39, capítulo 39 de Génesis, versículo 7. ¿Sí? Fíjense bien, dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Y él qué pasó? Dice, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuando tú eres su mujer. Y luego le dice, ¿no? Le dice a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y luego sigue diciendo la historia, hablaba ella a José cada día, ¿sí? Cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y luego sigue diciendo lo que pasó, ¿no? En la historia, conocemos, ¿no? Que un día ella eh, por ahí lo encontró, y lo quiso forzar, y dice que hasta le arrancó por ahí parte de su ropa, y con ella, con esa ropa, ella lo acusó, ¿no? Como que él la quería violar, ¿no? Que ella quería abusar de él, y saben lo que pasó, ¿no? José terminó por ahí en la cárcel. Eh, Hay algo bien importante aquí que destaca la historia,
Bueno, es el hecho de que en cuanto ella le hace esta propuesta a José, él fue, digamos, muy claro, ¿sí? Él fue muy claro en lo que él pensaba, ¿sí? Y se lo dijo a esta mujer, ¿no? Le dijo que, ah, vamos, él se negó, dice que él no quiso aceptar esta propuesta y le dio la razón, unas razones por qué no estaba aceptando esto, ¿no? Le dijo que él era responsable, él era el mayordomo, era responsable de todo, él podía disponer de todo menos de ella, o sea, ella no le pertenecía a él. Entonces, medio le explicó ahí que él no podía defraudar, ¿no? A su amo y a Dios, ¿sí? Pero la historia cuenta que esta mujer no aceptó esa negativa, ¿no? Entonces esta historia tiene dos lados, ¿no? El hecho de que José supo decir que no, ¿sí? Y el hecho de que esta mujer, la esposa de Potifar, no aceptó el no, ¿sí? Ah, ¿Cuántos de nosotros, ahorita hablamos de, de que muchas veces no sabemos decir que no, ¿sí? Ahora, les hago esta pregunta, ¿eh? Cuando los papeles invierten, ¿no? Cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros hacemos una propuesta, cuando queremos algo, y nos dicen no, nosotros ¿cómo reaccionamos? Eh, ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos como esta mujer, o sea, insistimos, insistimos, y si no obtenemos lo que queremos, nos ponemos mal, ¿no? Y llegamos a cometer, por ejemplo, mentiras, difamaciones, o hasta crímenes, ¿no? Por no aceptar el no. Están esos dos lados, ¿no? El hecho de saber decir que no o no saber decir que no, y el hecho de aceptar un no o no aceptarlo, ¿verdad? Por ahí, los expertos en psicología mencionan que hay consecuencias cuando nosotros no sabemos decir que no, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros no sabemos decir que no, perdemos el control de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no queremos hacer algo, no queremos ir a algún lugar, ah, esa es nuestra manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, aquí José, su manera de pensar es que, por ejemplo, acostarse con esta mujer era un pecado, ¿cierto? Esa era su ideología, su manera de pensar. Si él hubiera aceptado, si no hubiera sabido decir que no, él se estaba fallando a sí mismo, ¿no? Estaba perdiendo el control de su vida, estaba perdiendo su autonomía solo por ejemplo, evitarse problemas, este, a lo mejor para congraciarse, ¿no? Pues con la esposa del patrón, a lo mejor le hubiera ido mejor, ¿no? Sin embargo, él se respetó a sí mismo, ¿sí? Respetó su manera de pensar y supo decir que no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no sabemos decir que no, no somos nosotros mismos, ¿no? Porque aceptamos cosas, aceptamos situaciones eh, solo por compromiso, esto para que no piensen que soy sangrón, que soy egoísta. Eso pasa mucho, por ejemplo, vamos, en el ámbito espiritual, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que el cristiano, pues no se debe de negar como que nunca nada, ¿no? Que debe ser humilde, sumiso. Entonces,
como que la idea de decir que no a muchas cosas que parecen buenas, nos parece como que ese cristiano, esa persona, le está fallando a Dios, ¿no? O no está en los caminos de Dios solo por el hecho de negarse a hacer algo. Entonces, cuando esta conducta se convierte en un estilo de vida, cuando nunca sabemos decir que no, cuando es ahora sí que del diario, ¿no? En nuestras decisiones, incluso puede afectar nuestra salud física, ¿sí? Cuentan algunos psicólogos que muchas personas que van por ahí a terapia descubren que muchos de sus males físicos, ¿sí? Que dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, vienen del hecho, o sea, de acumular cierta tensión porque se sienten frustrados, ¿sí? Pierden su autoestima por el hecho de que no saben decir que no, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿no? Que puede ser todo un tema de estudio en el ámbito ahí psicológico, pero fíjense hasta dónde llega, ¿no? Cuando el no saber decir que no se convierte en un estilo de vida, nos puede acarrear, además de muchos problemas, también problemas físicos, ¿verdad? Eh, Ahora al contrario, ¿no? Ah, en el saber decir que no, trae beneficios, ¿no? Como una mejor autoestima, una mejor confianza en sí mismo. Incluso, este, ah, ahorita decíamos que cuando no sabemos decir que no, muchas veces es el miedo al rechazo, ¿sí? El miedo a que se piense mal de nosotros. Y aunque eso seguramente puede pasar y pasa, por ejemplo, a José le pasó, ¿no? Él se negó a hacer algo en lo que no estaba de acuerdo y aparentemente le fue mal, ¿no? O le fue mal por un tiempo, ¿no? Por esa negación. Sin embargo, precisamente nosotros hoy estamos hablando de él porque lo admiramos, ¿no es cierto? Lo admiramos, es un ejemplo, ¿no? La Biblia lo pone como un ejemplo de fidelidad, y nosotros lo respetamos y lo admiramos por la manera en que se mantuvo firme en sus convicciones, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa, ¿saben? Cuando nosotros sabemos decir que no, generalmente nosotros tenemos miedo de que la gente nos rechace, o de que se sienta, digamos, ofendida. Y repito, aunque eso puede llegar a pasar, generalmente también las personas nos van a llegar a respetar, incluso a admirar, por mantenernos firmes en nuestras ideas, en nuestras creencias, ¿no? Que es algo de lo que estamos tratando ahorita con José, ¿no? Lo estamos poniendo como un ejemplo por negarse a hacer algo que él no quería hacer porque él sabía que estaba mal, ¿sí? Ah, Vamos ahora a, a buscar, vamos a pasar al siguiente, vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes, vamos al libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21. Hay una historia también que nos habla un poquito acerca de una negación, ¿sí? Vamos a leer por ahí desde el versículo 1, en Primera de Reyes 21:1. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, ¿verdad? Esta historia trata por aquí de este personaje de Nabot, que dice que él tenía una viña y esa viña estaba a un lado del palacio del rey Acab, ¿sí? Eran vecinos. Y dice el versículo 2: y Acab habló a Nabot
diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Y le gustó el terreno y ahí dice, ¿por qué? Dice, porque está cerca de mi casa. ¿Sí? Era como un modo ahí de ampliar ahí pues sus posesiones, ¿sí? Eh, y sigue diciendo, y yo te daré por ella otra villa mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y hasta ahí aparentemente todo está bien, ¿sí? Parece que el rey Acab quiere hacer un negocio, quiere obtener ahí una tierra que era conveniente para él, ¿verdad? Porque estaba ahí a un lado de su palacio. Y él aparentemente ahí le dice, bueno, mira, te doy dos opciones, te doy una viña mejor que esta, a lo mejor es más grande, más bonita, o te pago lo que valga, ¿no? Lo que tú me digas que valga, yo te lo pago. Pero, ¿qué pasó? Dice el versículo 3, Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. A ver, por ahí hay un ruido. Ok. ah, Dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Saben? Había una costumbre, de hecho era pues una indicación de Dios, ¿sí? Mencionada por ahí en el libro de los números, donde Dios les hace ver que los dueños de tierras no deberían de andarlas vendiendo, de andarlas traspasando, así nada más como así, ¿sale? Eh, Dios tenía sus razones para hacer esto y les dice que la herencia de los hijos, o sea, que se debería mantener, ¿no? Se debería mantener generación tras generación las tierras, ¿no? Y en caso de que por algún motivo así muy urgente llegaran a vender esas tierras, existían por ahí algunas condiciones, ¿no? De que el que las compraba, este, las tenía que devolver. ¿Se acuerdan de que se nos ha hablado, por ejemplo, de lo del jubileo y todo eso, donde, por ejemplo, los esclavos eran liberados y las tierras que habían sido compradas a ciertas personas eran devueltas a la familia, ¿no? Entonces había algunas leyes, algunas reglas que se debían de respetar. Y aquí el rey quería esta tierra, pero realmente Nabot no tenía ninguna necesidad así urgente de vender esta tierra. Entonces, por eso él hace esta respuesta, ¿sí? Así sin conocer el contexto, parecía algo como muy dramático, ¿no? La manera en que Nabot contestó, dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, ¿sí? Pero era precisamente por eso, ¿no? Porque realmente era considerado como una falta el vender la herencia de los padres, nada más así por gusto, ¿sí? Era algo que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces, Nabot estaba diciendo al rey, pues, que eso era incorrecto, ¿no? Venderle la tierra nada más porque él la quería, ¿no? Sin ninguna necesidad de causa mayor. ¿Y qué pasó? Bueno, dice en el versículo 4, que cuando le dijeron que no, dice, y vino acá a su casa triste y enojado, ¿sí? Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué dice que hizo? Dice, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vemos de nuevo los dos lados de la moneda, ¿sí? Vemos a un hombre que supo decir que no. Vemos aquí a Nabot que supo decir que no. Y miren a quién le dijo que no, ¿verdad? Le dijo que no al rey.
Mm, y vemos la reacción de Acab, vemos la reacción del rey, que fácilmente podemos como comparar con la reacción de un niño berrinchudo, ¿no? Obviamente, cuando nosotros queremos algo y se nos niega, seguramente nos podemos molestar, ¿sí? Nos podemos poner tristes, pero aquí la reacción del rey nos está indicando de que no era simplemente de que, bueno, pues se entristeció porque no pudo obtener lo que quería, sino que realmente se comportó de una manera muy inmadura, ¿sí? Dice que se fue a su casa, se echó por ahí en su cama, yo creo que así como, dice que volvió su rostro, ahí se puso en posición fetal, ¿verdad? Triste, y dice que no quería comer, ¿verdad? No quería comer. Entonces, esto nos indica que realmente su reacción no fue ni digna de un adulto, mucho menos de un rey, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando no podemos obtener lo que queremos? Cuando alguien nos dice que no. Reaccionamos como la mujer de Potifar, ¿no? Incluso tomando venganza del que nos dice que no, causándole un daño. Reaccionamos como Acab, ¿no? Como niños chiquitos, berrinchudos, no queremos comer. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice que no? ¿Verdad? Es una pregunta bastante interesante. Eh, Ahora, hay algo importante en cuanto a saber decir que no. Muchas veces no es el hecho de decir no solamente, ¿no? Sino que también debemos de ser, por ejemplo, empáticos con la persona a la cual estamos negando algo, ¿sí? A mí me llama la atención las dos respuestas de estos personajes, ¿no? La respuesta de José y la respuesta de Nabot. Cómo ellos dijeron que no, se negaron a algo en lo que no estaban de acuerdo, pero vamos, ellos no fueron agresivos, ¿sí? Ellos no, ah, vamos, intentaron dar una explicación, ¿sí? De por qué ellos no querían hacerlo a la propuesta que les estaban haciendo, ¿sí? Y es algo también importante que a veces nosotros debemos considerar porque a lo mejor habemos aquí alguien que puede decir, no, yo no tengo problema en decirle que no a la gente, ¿sí? Yo soy muy firme en mis convicciones, pero la manera en que decimos ese no, efectivamente puede no ser muy empática, ¿no? No nos ponemos en el lugar de la otra persona y eh, pues efectivamente causamos algún problema que se pudo haber evitado diciéndolo de otra manera, ¿no? Eh, También me llama la atención la manera en que estos personajes dijeron que no, ¿verdad? Fueron empáticos porque no simplemente se negaron, ¿no? Sino que intentaron hacer entrar en razón a la otra persona del por qué ellos no querían hacer lo que querían, ¿no? También fueron muy claros, ¿sí? A veces nosotros decimos que no, pero no queda muy claro, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Si alguien nos hace una propuesta y decimos, bueno, déjame ver, ¿verdad? Y le damos como que vueltas, eh, como queriendo tratar de que la otra persona entienda que no queremos hacer algo, pero no lo decimos claramente, ¿sí? O sea, como que le rebuscamos ahí, incluso les decía ahorita, incluso hasta mentimos, ¿verdad? Empezamos ahí a echarnos un rollo, pero aquí José
y Nabot fueron claros, ¿no? Dijeron que no y dijeron por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no? Y lo hicieron de una manera, no agresiva, ¿no? Dando sus razones. Y otro consejo que se nos da también es que cuando nosotros nos neguemos a algo, al ser empáticos, pues necesitamos también agradecer si la situación así lo permite, ¿no? Si alguien, por ejemplo, nos ofrece algo, pues no, dígale no, gracias, ¿verdad? De saber, de que esa persona sepa que, que nosotros agradecemos el hecho de que nos hayan invitado a cierto lugar, de que nos hayan ofrecido algo, algún negocio, que nos hayan tomado en cuenta para eso, pero dejándoles en claro que no aceptamos, ¿no? Ah, siendo claros y si se puede y si la situación lo permite, podemos decir por qué no queremos hacer las cosas, ¿sí? Como para reafirmar nuestro punto, ¿no? Reafirmar nuestro punto. Eh, entonces, ¿qué pasó en esta historia? Si nosotros conocemos por ahí la esposa de este rey de Acab, llamada Jezabel, por ahí hizo un plan, ¿no? Cuando lo vio triste ahí, llorando ahí como un niño chiquito, ¿va? Le dijo, no te preocupes, yo arreglo eso, ¿va? Tú vas a tener esa viña y por ahí planeó algo para asesinar a Nabot y a sus descendientes, para que el rey ya no estuviera triste, ¿verdad? Y ya comiera, pobrecito, y tuviera su viña a un lado de su palacio. Eh, Les digo, a veces cuando nos dicen que no, nosotros, hay una frase por ahí, sobre todo, que se dice mucho en la cuestión de los negocios, ¿no? Que se nos dice, no aceptes un no por respuesta. No aceptes un no por respuesta. Y aunque tiene cierto valor esta frase en algunas situaciones, si nosotros la tomamos como algo que tiene que ser así, de que nadie me puede decir que no, si la sacamos de contexto, nos puede meter en muchos problemas, que es algo que le pasó a este rey, ¿no? Dios, que todo lo ve, vio lo que habían hecho estos dos personajes, ¿no? Acab y su esposa, y les dio el pago que merecían, ¿no? Por haber matado a este hombre inocente, ¿no? Y a su familia, solo por quedarse con un pedazo de tierra, ¿no? Eh, que siendo rey, pues él tenía muchas posesiones, ¿no? Pero él se encaprichó con que quería esa tierra. Así que esa frase de no aceptes un no por respuesta no aplica siempre, ¿sí, verdad? Es cierto de que hay que ser perseverantes en ciertas situaciones, pero no aplica para todo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que aceptar cuando alguien nos dice que no, ¿verdad? Sobre todo si está, digamos, su derecho de hacerlo, como aquí estaba, eh, como aquí estaba Nabot, ¿no? Explicando por qué él no quería vender su tierra. Eh, Podemos comparar, por ejemplo, estas historias, ¿no? Donde dos personajes, ¿no? Supieron decir que no, incluso a personas que tenían cierto poder sobre ellos, ¿no? Así como era la esposa de Potifar o el rey, en el caso de Nabot. Eh, ¿Saben? Cuando David, el rey David, ¿se acuerdan? Cuando él pecó y tomó a la mujer de Urías, y Dios también se dio cuenta de eso, ¿no? Y le dijo que el niño que iba a tener con esta mujer, con Betsabé, iba a morir.
Entonces, si ustedes recuerdan esta historia, menciona que David al escuchar esta sentencia, él precisamente no aceptó un no por respuesta, ¿verdad? O sea, él sabía que Dios había dicho que el niño iba a morir, pero él aún así menciona la escritura, ahí en 2 Samuel, que él oró, ¿sí? Que él se humilló ante Dios y decía que estaba ayunando, postrado en tierra, que no quería que nadie lo molestara. Aparentemente, muy parecido a lo que hizo Acab, ¿no? Pero si nosotros vemos bien el contexto, nos estamos dando cuenta de que no era la misma actitud, ¿sí? La actitud de Acab era un berrinche, ¿sí? Y la actitud de David era que estaba intentando, ¿no? De que Dios perdonara la vida de ese niño. Eh, pero esto no pasó, ¿verdad? Me parece que a los 7 días el niño fallece, después de haber nacido fallece. Y algo muy interesante, ¿no? Que vamos a leerlo así textualmente, en 2 Samuel, ah, capítulo 12, 2 Samuel 12, para leerlo así, justo como está ahí. Vamos a pasar a la siguiente imagen. 12, 13, 12, vamos a leer, déjenme les digo. Versículo, vamos a leer el 18. 12, 18 dice: y al séptimo día murió el niño, lo que estábamos diciendo, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, dice, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y respondieron: ha muerto. Dice el 20: entonces David, ¿qué hizo? Se levantó de la tierra, estaba orando, y se lavó, se bañó, ¿verdad? Y se ungió, se arregló, cambió sus ropas. ¿Y qué hizo? Entró en la casa de Jehová y adoró. Él estaba eh, intentando que Dios le dijera que sí, ¿no? A su petición, que el niño sí se iba a salvar, pero después de estos 7 días, Dios le dice que no, y el niño muere. Entonces, la actitud de David es bien interesante, ¿no? Porque él aceptó ese no, ¿sí? Después de haber rogado, y Dios le dice que no, él lo aceptó. Obviamente él estaba triste, porque si seguimos leyendo, él menciona que él está triste, ¿sí? Sin embargo, la manera en que él acepta la negativa de Dios, es una gran enseñanza. Dice que ya se arregló, comió, y dice que fue al templo a adorar. O sea, como alguien que le acaba de pasar esto puede ir a adorar a Dios, ¿no? Si Dios era el que le había negado lo que él quería. Una reacción muy diferente a la que habíamos visto en las anteriores historias, ¿no? Y es que, como se ha dicho en otros mensajes, también Dios nos dice que no, ¿sí? Él también, como nosotros, tiene todo el derecho de decir que no a algo que él no quiere hacer, ¿no? En su sabiduría y en su amor, él no siempre nos dice que sí a todo lo que queremos, ¿verdad? Como ciertos padres, ¿no? Y más en la actualidad, donde decirle que no al niño es
es como un gran mal, ¿no? Porque, ay, no, si le digo que no, se me va a traumar, este, no, va a crecer con un chorro de problemas, yo por eso le doy todo lo que me pide, ¿no? Eh, y al contrario, ¿no? Les estamos haciendo un mal. Así Dios también eh, no nos dice que sí a todo, ¿no? Y aunque nosotros podamos ponernos tristes, ¿no? Como David, la manera en que enfrentamos las negativas de Dios dice mucho de nuestra fe, ¿no? Si nosotros nos enojamos con Dios como se enojó la esposa de Potifar con José, ¿no? Como hasta queriéndose vengar, ¿no? O si hacemos el berrinche como acá y tramamos un plan para obtener lo que queremos a toda costa, ¿no? No importando sobre quién pasemos. O si cuando nosotros entendemos que Dios nos dice que no, lo aceptamos como David, ¿verdad? Eso dice mucho de nuestra fe. Eh, para ir concluyendo, vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a 2 de Corintios. Hay un texto muy conocido, muy famoso, que nos habla precisamente también de cuando Dios dice no, ¿verdad? Y cómo nosotros deberíamos de responder, ¿no? A esa negativa. 2 de Corintios 12 también, ¿sí? 2 de Corintios 12. Fíjense bien, está aquí hablando Pablo, ¿no? Y ahí tenemos una frase famosa, ¿no? 2 de Corintios 12. Voy a leer el versículo. Bueno, vamos a leer desde el 7, ahí como está en la imagen. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Por ahí parece que Pablo tenía un problema físico, ¿no? Un problema, algún mal, algún malestar crónico, eh, que él menciona, ¿no? Que, o sea, es provocado por Satanás, o sea, ni siquiera, como muchas veces creemos, es que Dios nos está ahí molestando, ¿no? Él está diciendo que Dios ha permitido esto, ¿sí? Pero que el que le está causando el mal, ¿quién es? Dice, es Satanás, ¿sí? Esa dolencia o ese problema físico que él tenía. Y luego dice el versículo 8, respecto, o sea, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eh, yo creo que cualquiera de nosotros al tener una enfermedad, algún problema en nuestro cuerpo, le pedimos a Dios, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios que Él pueda sanarnos, que Él pueda utilizar su poder para restablecer nuestra salud. Y también como David, ¿no? O sea, parece que también Pablo no aceptaba el no por respuesta, ¿no? Como decíamos ahorita, dice que él oró 3 veces, había rogado 3 veces, seguramente lo hizo más veces, ¿no? Él aquí menciona que había rogado 3 veces porque seguramente esas 3 veces habían sido muy especiales, ¿no? En una comunión muy estrecha con Dios. Incluso sabemos que Pablo llegó a comunicarse, ¿no? Con Jesús directamente. Entonces, seguramente estas 3 ocasiones donde él menciona esto, no era una simple oración, ¿no? Como las que nosotros hacemos, sino que fue un contacto muy cercano, ¿no? Con Jesús. Y dice que él rogó, ¿no? Para que se le quitara esto. Y el versículo 9 dice, y me ha dicho, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, qué interesante, ¿no? Fíjense lo que dice, por tanto, de buena gana, o sea, no renegando, ¿sí? No como que resignado, ahí, haciendo pucheros, no, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense parece que Dios, también actuó como José, ¿no? Y como Nabot, ¿no? Dando como cierta explicación para que Pablo entendiera por qué, por qué no le iba a devolver su salud, por ejemplo, ¿sí? Y Pablo lo dice en el versículo 7, dice, y para que no, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, o sea, el contacto que tenía él directo con Jesús, dice que lo podía que exaltar, o sea, que él se creyera más de lo que realmente era. Que se le iba a subir, ¿no? Como decimos. Entonces dice que por eso él tenía este mal en su cuerpo, ¿sí? Como para que constantemente ese mal le recordara quién era él, ¿no? Y de dónde venía la revelación y el poder que de él podían salir. Entonces Dios le reveló un poquito, ¿no? Como para que se quedara más conforme con la respuesta que él estaba dando. Eh, y no sé, como decíamos ahorita, nuevamente, ¿cuántos podríamos reaccionar así, ¿no? Cuando Dios nos dice que no, o cuando alguien más nos dice que no a algo que queremos, así nos portamos, dice, de buena gana aceptamos lo que nos dicen estas personas o lo que nos dice Dios, de buena gana, o, o hacemos nuestro berrinche, ¿verdad? Eh, es algo en que pensar, ¿no? Eh, Vamos a leer el versículo que leímos al principio, ¿sí? Que está en Santiago. Y con esto vamos a concluir, ¿sí? Santiago. Bueno, vamos a leer el 1:5, perdón, el 5:12. Santiago 5:12. Le dice así, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago está haciendo referencia, seguramente en la antigüedad se practicaba un poquito más esto, ¿no? De los juramentos. Hoy también, ¿no? Pero igual hoy lo hacemos casi así, muchas veces automático, ¿no? Pero en aquel entonces tenían cierta más relevancia hacer un juramento, ¿no? Eh, Quizás también porque la palabra de las personas valía más, ¿no? Más que hoy que generalmente somos, este, pues inconstantes, ¿no? No cumplimos nuestra palabra. Entonces hacer un juramento pues era algo serio, ¿sí? Pero aquí Santiago está haciendo referencia también a, a que, a que cuando nosotros decimos que sí, eh, sea realmente un sí, o sea, que lo que yo estoy afirmando, para empezar, sea verdadero, ¿sí? Y que solo baste, digamos, esa afirmación
para no meternos en problemas, dice, para que no caigan en condenación, o sea, por estar queriendo, por ejemplo, convencer a alguien de cierta cosa, a veces empezamos a meternos en problemas, ¿no? Igual cuando decimos que no, que es lo que estamos tratando un poquito ahorita. Si nosotros queremos decir que no a algo, ese no, pues es un no, ¿verdad? Eh, saben que así como Dios tiene todo el derecho de decir que no, ¿sí? A lo que no quiere hacer, quizás por nosotros, ¿no? Que nosotros queremos que haga por nosotros más bien. Este, nosotros también tenemos esa libertad, ¿no? Es un derecho el decir que no, algo que no va con nuestras creencias, algo que no va con mis ideas, ¿sí? Tenemos el derecho a decir que no, a expresar nuestra opinión, o sea, por qué no queremos las cosas. Incluso, ¿sí? Tenemos el derecho a cambiar de idea. Por ejemplo, ¿cuántas veces eh, nosotros hemos dicho que sí, a lo mejor, y nos damos cuenta de que estábamos equivocados, ¿no? En nuestra respuesta. Incluso tenemos el derecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo había dicho que sí a esto, pero me di cuenta de que esto estaba mal, ¿sí? Entonces ya no quiero hacerlo, ¿sí? También tenemos ese derecho, ¿no? A, a cambiar de idea, ¿sí? Es decir, que si algún día dijimos que sí a algo y que Dios nos reveló de que pues, no estaba bien hecho, podemos cambiar de idea y no decir, no, pues que ya me comprometí. ¿Verdad? Este, También podemos decir que no en esos casos, ¿no? Tenemos ese derecho. Eh, Incluso les decía ahorita, tenemos derecho a no dar explicaciones, ¿no? También. ¿Cuántas veces Dios no da explicaciones de por qué no hace algo? Aquí a Pablo le dijo por qué, ¿verdad? Eh, pero en muchas ocasiones en que Dios niega las cosas, Él simplemente dice que no. Quizás porque no lo vamos a entender, o quizás simplemente porque no quiere, ¿verdad? Y tiene todo el derecho a decir que no sin dar explicaciones. Y nosotros también, si no queremos hacer algo, si no queremos aceptar cierto negocio y no queremos dar explicaciones, dice Santiago, el no debería de bastar. O sea, si dices que sí, di que sí, ya no tires tanto rollo, ¿verdad? No, no estés jurando ahí. Si dices que no, también, o sea, tu palabra vale y si no quieres hacer algo, di que no. Y no empieces a inventar ahí excusas o dando explicaciones que a lo mejor la gente ni siquiera va a entender, ¿no? Y que se pueden prestar a otra interpretación. También Dios omite muchas cosas, ¿no? Dios omite detalles, omite información que a veces nosotros no tenemos ni por qué saberla ni por qué preguntarla, ¿no? Igual cuando nosotros nos negamos a algo, no siempre tenemos que decir todo, ¿verdad? Eh, tenemos el derecho de omitir a lo mejor información personal que no le compete a ciertas personas, ¿sí? Son consejos, ¿no? Que podemos tomar de la misma actitud de Dios cuando Él se niega a algo con nosotros, ¿sí? Sí, debemos de ser empáticos cuando nos negamos a algo, ¿sí? Ponernos del lado de la otra persona, ¿no? Sin embargo, no debemos de basar nuestras respuestas o nuestras convicciones, nuestras ideas en pensar de que, ay, se va a molestar, se va a ofender. Porque imagínense si José o Nabot hubieran actuado así, ¿no? Ah, no, pues le voy a decir que sí a la patrona porque se va a enojar, ¿no? O sea, a costa de sus creencias. Eh,
yo creo que no es correcto, ¿no? Decíamos al principio, dejamos de ser nosotros mismos cuando no sabemos decir que no, perdemos el control, ¿no? De nuestras convicciones, de nuestra vida. Entonces yo creo que eh, es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que hay personas a lo mejor expertas que nos pueden ayudar a cómo saber decir que no, ¿no? De una manera quizás no agresiva. Dice por ahí el libro de Proverbios, acuérdense, este, que, que las palabras dichas como conviene, dice, son como una manzana de oro, dice, con figuras de plata. O sea que también hay que saber decir que no, ¿sí? Eh, hay que ser empáticos, decíamos, y hay que ser claros, ¿no? No darle vueltas, ¿verdad? Hay que ser claros también. Entonces, ojalá que estas historias nos puedan recordar que, que decir que no está bien, ¿verdad? Como dice aquí, quien sabe inglés, ¿verdad? Saber decir, o sea, decir que no está bien, no es quizás como muchas veces nos han hecho creer, no es falta de educación decir que no, ¿verdad? No tenemos que decir sí a todo para complacer a todos, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes en nuestras creencias, sobre todo, ¿verdad? Cuando tiene que ver con, con nuestra fe, ¿sí? Muchas veces podemos ceder a ciertas cosas cuando son cosas que no nos van a causar, digamos, problemas. Pero cuando es algo que tiene que ver con nuestra fe, el no tiene que ser rotundo y claro, ¿verdad? No debemos de darle vueltas. Y ojalá que, bueno, que si no tenemos esa habilidad, como decíamos ahorita, de decir que no, también la pidamos a Dios, ¿verdad? Él dice que el que no tiene sabiduría para saber qué decir que no puede pedirle a Dios, ¿sí? Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar, ¿no? Él no nos va a negar algo que nos ayude a mejorar como persona, ¿verdad? Entonces, que Dios nos bendiga y que estas reflexiones estas historias puedan ponernos a pensar un poquito en si yo sé decir que no y cómo lo hago y también en cómo reacciono, ¿no? Cuando alguien me dice que no o cuando Dios me dice que no, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Feliz sábado.